115, en Antioquía, Turquía, a la noche sucede un terremoto de magnitud 7,5 en la escala sismológica de Richter, intensidad de 11 en la escala de Mercalli, dejando un saldo de 260.000 muertos. También se registra un tsunami. Quizá no sucedió hoy sino 10 días antes. 1294, el Papa Celestino V abdica luego de solo 5 meses, porque desea retornar a su vida previa como asceta. 1474, en Segovia, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla. 1481, en Portugal, Juan II es nombrado rey tras la muerte de su padre Alfonso V el Africano. 1523, en Acapulco, México, arriba la primera exploración española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía. 1527, en México se crea la Audiencia, cuyo primer presidente fue Nuño Beltrán de Guzmán. 1540, Pedro de Valdivia llega al actual Santiago de Chile y cambia el nombre del cerro Huelén a Cerro Santa Lucía. 1545, en el norte de Italia se abre el Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo. 1550, en Perú se funda la ciudad de Ferrenafe. 1577, desde Plymouth, Inglaterra, el corsario británico Sir Francis Drake comienza su viaje de circunvalación del mundo. 1636, en el actual Estados Unidos, la colonia de la Bahía de Massachusetts organiza 3 regimientos de milicianos para defenderse contra los indios Pequot. Este acto se reconoce actualmente como la fundación de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. 1642, Abel Tasman llega a Nueva Zelanda. 1643, en Hampshire, Inglaterra, en el marco de la Guerra Civil Inglesa, se libra la batalla de Oultan. 1703, 2 de diciembre, según el calendario juliano en el sur de Inglaterra termina la gran tormenta de 1703, la más violenta registrada en toda la historia en ese país. En sus 8 días de duración dejó un saldo de entre 8.000 y 15.000 víctimas. 1769, en Inglaterra, el reverendo Eleazar Willack funda el Colegio de Dartmouth. 1862, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, en la batalla de Fredericksburg, el general confederado Robert E. Lee derrota al general unionista Ambrose Burnside. 1895, en Berlín se estrena la segunda sinfonía del compositor austríaco Gustav Mahler. 1902, en el Nilo se inaugura la presa de Asuán. 1906, Francia, el Reino Unido e Italia firman un tratado por el que garantizan la independencia de Abisinia. 1907, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Argentina, se descubre petróleo. 1910, en San Petersburgo y Odessa se producen disturbios estudiantiles contra el uso de castigos corporales a presos políticos. 1913, se funda el Centro Cultural Nazaret en San Sebastián. 1920, el astrónomo F. G. Peirce consigue medir el diámetro de la estrella Betelgeuse. 1936, en Colombia mueren más de 2 decenas de personas en la tragedia de Fuquene. 1937, en el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, los japoneses ocupan Nankín. Comienza así la masacre de Nankín. Durante 6 semanas los soldados japoneses asesinan a entre 250.000, según Japón, y 300.000, según China, y 500.000, según Estados Unidos, civiles. Más tarde el gobierno japonés condenará a muerte a varios líderes japoneses responsables. 1938, en España se crea la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España. 1939, en la bahía de Montevideo en el marco de la Segunda Guerra Mundial se libra la Batalla del Río de la Plata, el barco de guerra Admiral Grafsby, al mando del capitán nazi Hans Langsdorff, ataca a los cruceros británicos Exeter, Ajax y Achilles. 1941, Hungría y Rumanía declaran la guerra contra Estados Unidos. 1943, en Alemania, 710 aviones estadounidenses bombardean a la población civil de la ciudad de Kiel, que resulta completamente destruida. Se desconoce la cantidad de miles de civiles muertos. 1949, en Israel se crea el Instituto para la Coordinación de la Seguridad, germen de la agencia israelí de inteligencia Mossad. 1951, en la iglesia City Methodist de Londres, se casa Margaret Roberts, luego Margaret Thatcher, con Dennis Thatcher. 1955, en Perú se funda el Club Sporting Cristal, equipo que participa en la Liga Peruana de Fútbol. 1959, en Chipre, el arzobispo Macario se convierte en el primer presidente del país. 1960, en la ciudad de Managua, Nicaragua, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fundan el Banco Centroamericano. 1961, en un pozo a 219 metros bajo tierra, en el área 9A del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 10, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica MAD, de 0,5 kilotones.
Es la bomba número 205 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1962, la NASA lanza el Riley 1, primer satélite repetidor de comunicaciones. 1966, en un pozo a 240 metros bajo tierra, en el área U-13 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 9:50, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Sidecar, de 1 kilotón. A las 1 detona la bomba Newpoint, de 7 kilotones. Son las bombas número 488 y 489 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1967, en Grecia, Constantino II de Grecia realiza un infructuoso contragolpe de Estado contra la Junta Militar de Gobierno. 1968, en Brasil, Arthur da Costa e Silva proclama la dictadura militar y suprime la Cámara de Diputados por no aceptar sus términos. 1972, en el programa Apolo, Eugene Cernan y Harrison Smith comienzan su tercera y última EVA, actividad extravehicular, del Apolo 17. Esta fue la última misión tripulada a la Luna hasta la fecha. 1973, en un pozo a 198 metros bajo tierra, en el área U-12A del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7:17, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica SEAFOAM, de menos de 20 kilotones. Es la bomba número 809 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1974, Malta se convierte en república. 1976, unos 40 km al norte de la ciudad chaqueña de Resistencia, Argentina, en el marco de la dictadura de Videla, 1976 a 1983, 22 militantes montoneros son torturados, castrados, violados y asesinados a tiros en un operativo conjunto del ejército argentino y la policía del Chaco, masacre de Margarita Belén. 1977, cerca del aeropuerto regional de Evansville, se estrella un DC-3 muriendo 29 personas, entre ellas, el equipo de baloncesto de la Universidad de Evansville. 1979, en Canadá, el gobierno del primer ministro Joe Clark es derrotado en la Cámara de los Comunes, propiciando la elección federal de Canadá de 1980. 1981, en Polonia, un consejo de las Fuerzas Armadas asume el poder y decreta la ley marcial. 1983, en Buenos Aires, Argentina, el presidente Raúl Alfonsín anuncia públicamente el decreto por el que se dispone el procesamiento de los miembros militares que gobernaron dictatorialmente la nación entre 1976 y 1983. 1984, en Santiago de Chile se hila a la venta el primer álbum de Los Prisioneros, titulado La Voz de los 80, considerado el más importante del rock del país. 1986, el equipo argentino River Plate vence 1-0 al Steaua de Bucarest y gana la Copa Intercontinental. 1989, en Suecia se publica el último número de Nistan, Chispa, órgano de Solidaritetspartiet. 1991, en Tegucigalpa, los presidentes de los países de Centroamérica aprueban la creación del Sistema de Integración Centroamericano. 1992, en Uruguay se realiza un plebiscito contra la Ley de Empresas Públicas, cuyos 5 primeros artículos resultan derogados. Esto pone un freno a las privatizaciones del gobierno de Luis Alberto Lacalle. 1995, en Managua, Nicaragua, la policía reprime a los estudiantes universitarios miembros del CNU, Consejo Nacional de Universidades. 1 estudiante muerto, 35 estudiantes y 10 policías heridos. 2. 1996, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios Karekini, firman un documento que pone fin a una división de 1500 años. 1997, en Guadalajara, el fenómeno del Niño provoca la única nevada registrada en 116 años, la anterior había sido en 1881. 1998, en Puerto Rico, los puertorriqueños rechazan por tercera vez en referéndum la integración plena con Estados Unidos. 2000, cerca de Kennedy, Texas, el grupo de delincuentes Texas 7 se escapan de la cárcel Young Canal Unit y salen en un raid delictivo, durante el cual matan a un policía. 2001, en Brasil, líderes del Parlamento demandan al gobierno por haber abandonado las negociaciones del ALCA. Desde la 2002, en Copenhague, Dinamarca, la Unión Europea anuncia la incorporación de 10 países efectivo el 1 de mayo de 2004, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, y Eslovenia. 2003, Sony lanza una grabadora de vídeo digital basada en una consola PlayStation 2, titulada PSX. 2004, en Chile, el dictador Augusto Pinochet es puesto en arresto domiciliario, por los cargos de 9 secuestros seguidos de asesinato. 2006, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades adoptada. 2007, Tratado de Lisboa es adoptada. 2009, en Barcelona, España,
Se inaugura la línea 9 del metro, primera línea totalmente automatizada en ese país. 2011, en Lieja, tiene lugar un ataque suicida indiscriminado en el que mueren 5 personas. 2013, en México, el gobierno del Distrito Federal aumenta la tarifa del sistema de transporte colectivo, conocido como metro, de 3 a 5 pesos mexicanos.